niños y adolescentes. Hablábamos de la importancia de mirar a los niños y a las niñas. Estábamos hablando de ludopatía y de todo lo que está sucediendo. Ahora vamos a pasar a otro tema, la importancia de mirar y de escuchar y de pensar en los niños y en las niñas cuando de violencia vicaria se trata. Para vos que estás del otro lado y por ahí no tenés por qué saber de qué se trata este término, la violencia vicaria es cuando utilizan a los niños, a las niñas, para hacerle daño a las mujeres. Hay casos de asesinatos de niños por violencia vicaria, ¿no? Hay muchos casos donde sustraen a los niños y se los llevan para vengarse de la madre. Hay muchos casos, hemos escuchado casos acá, lamentablemente muchísimos. El caso de Vicky Ferraiolo, que vino aquí, que estuvo en el piso, que se quieren llevar a su niño a España. Cantidad de madres que no ven a los chicos, las restituciones internacionales y el rol de Cancillería. Hemos hablado muchísimo de esto. Y hoy vamos a hablar de un caso como nos gusta a nosotros o como nos parece que es como el propósito de Campanas, que es hablar de historias en primera persona. Con el poquito tiempo que tenemos, estamos en comunicación telefónica con Constanza Ben. Ella es víctima de violencia vicaria, madre de 2 niñas, de las cuales una fue sustraída. Constanza, ¿cómo estás? Caro y Yami te saludan. Hola, Caro, Yami, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, para nada. Gracias a vos por estar y por estar acá para contarnos un poco y lo más resumido que puedas tu historia. Vos sos argentina, estás radicada en México, en Quintana Roo. Sí, El progenitor... soy argentina. Sí. Soy argentina, hace 23 años que prácticamente que vivo en México, 10 años que llevo en Quintana Roo. En mi caso en particular, como el de muchas mamás también, tengo 2 papás, el de mi hija mayor, mi compañero de la escuela, y el papá de mi hija más chica, supuestamente mi pareja ya de adulta, ¿no? Uh-huh. Se ponen en complot por gran idea del papá de la más chica, eh, para poder dañarme y quitarme a mi hija más grande, ¿no? Ahí es en donde empieza esta historia, digamos, que me empiezo a dar cuenta de lo que es la violencia vicaria y cuáles eran sus, pues cada cosa que vas viviendo, ¿no? En este tipo de violencia. Ahora, Y ¿cómo comenzaron... arranca? Perdón, Constanza, para Sí, empezar un poquito más atrás. ¿Cómo, sí. cómo se hacía carne la violencia vicaria? ¿Qué es lo que a vos te estaba pasando? Y estamos hablando de tu segunda pareja. Sí, de mi segunda pareja, Ok. sí. Hoy en día, cuando empiezo a investigar qué era, porque cuando te pasa este tipo de violencia, primero, como te aíslan, Ujú. vos crees que a vos sola te está pasando esto. Y no solamente te aíslan, la autoestima la tenés completamente destruida. Sí. Estamos hablando que la violencia vicaria es la violencia más cruel hacia una mamá. Ujú. Es Em, enloquecedora. ¿Cómo? Sí, ¿cómo me empiezo a dar cuenta? Me empiezo a dar cuenta con patologías que empiezo a ver en mi hija, de ser una nena dulce, buena conmigo, empieza a tener rebeldías, empieza a tratarme mal, empieza a hacer cosas que en casa no estaban permitidas y empieza a cuestionarme por qué yo tengo y por qué no le doy al padre y por qué cuestiones como y por qué vos sí y mi papá no. Ajá. Y ahí empieza el maltrato a los niños y el maltrato de los niños hacia, hacia la Claro. madre, Es porque lo que tremendo. hacen es utilizar al niño para violentarte, porque como ya son exparejas, la forma, si ya lo intentaron económicamente, como en mi caso también, por ejemplo, el papá de la más grande ya no pasaba pensión Claro. alimenticia, Claro. y el padre de la más chica pretendía lo mismo, Ujú. porque se dio cuenta que económicamente
no había un control, porque yo trabajo. Claro. Entonces empiezan a buscarle la forma de seguir controlándote a pesar de que ya estamos separados. Entonces empiezan a maltratar a los chicos poniéndotelos en contra. Claro. Ahora, O, por ejemplo, Constanza, lo que yo encontraba. Sí. con esto está clarísimo cómo era la violencia vicaria. La situación hoy es desesperante porque ¿hace cuánto que no ves a tu hija mayor? ¿Dónde están y qué es lo que pasa y qué dijo la justicia? Bueno, te digo, el lunes están yendo las nenas a la escuela y yo al mediodía, cuando las voy a buscar, yo tenía una sola nena y otra más, la otra no la tenía. Esto pasó hace más de un año. O sea que hace más de un año vos dejaste a las pibas en la escuela y cuando Hola. las fuiste a buscar faltaba Sí, una. faltaba una. Nadie sabía dónde estaba. Mis hijas iban en ese momento a un colegio como en un country, como dicen en Argentina, y el colegio es abierto. No tiene como rejas o un cerramiento, es más libre, ¿no? Y no se habían dado cuenta que faltaba la nena. O sea, la robó directamente, no fue con Eh, un papel, nada. sí, no, no, nada. Por eso es una sustracción ilegal. Y Perfecto. porque yo hasta el día de hoy sigo teniendo la guardia y custodia de mis dos O hijas. sea, tu hija está robada en este momento por su padre Sí, biológico. sí. O sea, la idea fue del padre de mi hija más chica, Sí. que no es el padre biológico. Hacía 2 años que al padre biológico no lo veía. Entonces, el padre de la más chica le dijo, vení, ayúdame, llévatela, y así la empezamos a atacar. Ok. Mi hija, de no ver hace 2 años a su papá, de repente vino y se la llevó. No, y está viviendo Y con ya su papá. ¿Vos no tenés contacto ni telefónico con tu hija? nada. Último, hace, te digo, 2 semanas, no, miento. Esta semana pude tener un contacto vía WhatsApp con ella, porque obviamente la violencia en mi hija, ella ya presenta el síntoma de Estocolmo. La violencia que ella tiene psicológicamente ya es muy grande. Que pasa en estos casos de violencia vicaria, es muy común que los niños, y más a la edad de mi hija, que ya tiene 17 años hoy en día, Ujú. eh, odian o sea, lo que provocan es que empiecen a odiar a las madres. Claro, Los violentan tanto, y su escapatoria para los chicos en ese momento es aliarse al padre, claro. en donde todo el tiempo lo único que están recibiendo es: tu mamá es una loca, tu mamá está mal, tu mamá no te deja vivir, tu mamá está enferma, tu mamá está psiquiátrica. Empiezan a violentar a los chicos tanto, 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 que terminan volteando a tu propio hijo en tu contra. Constanza, ¿qué dijo la justicia respecto a esto? Contame el marco legal. En el marco legal con respecto, porque estoy con mis dos hijas, Sí, con respecto a la porque sustracción. obviamente, con respecto a la sustracción, yo sigo teniendo la guardia y custodia. Pedí el caso, la nena está ahora en Ciudad de México, y pedí que el caso lo traigan a Quintana Roo. Ujú. Eh, Estoy esperando que me notifiquen desde que hice las denuncias. Si Dios quiere y todo sale bien, esperemos que en este mes me estén notificando y las llamen a declarar, porque obviamente en todo esto hicieron que mi hija me denuncie para poder cubrir a los padres, Ujú. por cuestiones legales, que es lo que mayormente hacen. Utilizan a los chicos en hacer falsas denuncias en contra de sus propias madres para ellos protegerse. ¿Cómo está la nena más chiquita? ¿Cuántos años tiene? Mi hija más chica acaba de cumplir 9 años. De un día para el otro se quedó sin mamá, sin hermana. Mm. Eh, Nosotros en ese momento no sabíamos que el papá había sido el creador de toda esta Sí, mentira. Él se comportaba de una forma como que él era el salvador, como que él nos iba a rescatar de esta situación. Yo estaba muy mal, claro. a nivel físico, psicológico, no entendía nada, hasta que empecé a buscar apoyo. Eh,
y darme cuenta que yo no era la única mamá violentada de esta forma, Claro, ¿no? claro. Entonces el papá de mi hija más chica nos hace creer toda esta mentira como que él era el bueno Ajá, y que él nos iba a cuidar y volver a proteger y como otra vez, ¿no? Volver a que yo lo necesite en cierta forma. sí. El 1 de marzo, a través de otra persona, que no puedo dar como muchos detalles porque obviamente estoy actualmente con toda esta situación, Sí. cuando empiecen con las declaraciones y todo esto, bueno, ya lo podré decir, me entero de que el que había sido organizador de todo esto había sido el papá de mi hija más chica. Ajá. El que le había dado hospedaje en su casa había sido él y el que lo había traído había sido él. Te hago una pregunta, Lo, Constanza. ¿Hoy tu hija más chica lo ve al papá? no, no porque tenemos orden de restricción, porque Perfecto. la violencia empezó a escalar. Ok, entonces La violencia empezó a escalar. tenés orden de restricción. ¿Y cuál es tu miedo hoy, Constanza? Que me sustraigan a mi hija más chica también. Ese es mi miedo. Intentó 2 veces, por eso tenemos perimetrales. Sufro de amenazas constantes. Me tuve que salir de mi propia casa, la cual usurpó. Eh, Perdón, No, por recibimos favor. constantes amenazas, no solamente por él, sino por su familia también. Me pone gente a seguir, me sigue. eh, La justicia lo único que hace es ponerte una orden de restricción. ¿Están contenidas psicológicamente? ¿La nena está yendo a la escuela? ¿Cuál es la red que te contiene a vos y a la nena hoy? bueno, Isa tuvo, mi nena más chica tuvo que cambiar completamente de vida, del lugar donde vivía, de amigos, de cole, que fue toda la vida ese colegio y la tuve que sacar, cambiar, porque ya no era seguro. Hoy contamos con atención privada psicológica. Tengo una red de apoyo grandísima que son mis allegados, mis amigos, mi familia. Eh, Tengo asistencia psicológica eh, casi te diría que diaria, Ujú. la nena también. El colegio actual de mi hija, la verdad, ha sido maravilloso en poder contenerla. Las mamás han sido muy comprensivas con todo lo que pasa, porque imagínate que es difícil volver a insertarnos a, a la sociedad donde Obvio. mayormente la gente vive normal y nosotras tenemos que vivir, eh, no sé, nos da miedo hasta que pase una patrulla Claro, cerca, ¿entendés? claro, Porque claro. intentó meterme presa también. En todo esto me armó una carpeta falsa y me intentó meter presa. Te hago Entonces, Constanza, la chiquita, sí, ¿ella es argentina o es mexicana? mis nenas son mexicanas. Ok. Las dos nenas ¿Y, nacieron acá y los padres son los dos argentinos? y los padres son argentinos. Ok. ¿Pensaste en algún momento en venirte o no podés? Sí, sí. En un momento pensé en volverme, que fue cuando no sabíamos que el padre de mi hija más chica había sido el creador de todo esto. Ujú. Él intentaba quitarme nuevamente de mi red de apoyo de aquí de México. Yo cuento con unos abogados, la verdad que les agradezco completamente, son padres y son eh, completamente dedicados a nuestro caso. Eh, Él quería quitarme de esta red de apoyo también, porque obviamente él veía la oportunidad de otra vez poder controlarme y la salida era Argentina, porque él Claro. también es un desarrollador inmobiliario que también tiene proyectos en En Argentina y en Argentina. Uruguay. Constanza, para la gente que nos está escuchando, esta historia en primera persona que es tremenda,
te fuiste a buscar a las nenas a la escuela, dejaste dos y te encontraste con una y hace un año que no ves a tu hija y además sufrís Sí, esta violencia que tiene que ver con esto, con hacer que los pibes también estén en contra de la madre. Entonces hoy es una trampa, porque ¿qué haces con una chica que supuestamente no te quiere ver, que quiere estar con su papá? Es como una cosa muy sí, horrorosa. ¿Qué le dirías a las es muy mujeres doloroso. y a las madres que nos están escuchando? Em, ¿Qué es lo que le digo a muchas de mis compañeras de lucha hoy? Que no aflojen y que el amor de una madre puede mover montañas y que los hijos tarde o temprano se terminan dando cuenta, Mm. se terminan dando cuenta en todo esto. El amor que damos desde el día uno que nos enteramos que estamos embarazadas, ese amor no es reemplazable con nada. Em, Sigan luchando, busquen apoyo, no están solas y, y hay que unirnos así como les agradezco a ustedes por este espacio increíble. Constanza, la última y muy cortita. ¿Qué tendría que hacer hoy Sí. la justicia mexicana con respecto a tu hija mayor y qué necesitas con respecto a tu hija menor? Y si hay algo que desde Argentina se puede hacer. Bueno, la difusión es importante porque a los acosadores, a los violentadores, psicópatas como son en mi caso, exponerse socialmente los asusta mucho. Eso por una parte. Y a nivel legal es que la justicia, las leyes deben cambiar, Ujú. deben cambiar para proteger más realmente a la niñez y a las madres. Estamos muy desprotegidas. La sociedad debe dar un giro realmente y realmente podamos tener una equidad con respecto a las leyes. Estamos muy desprotegidas. Te agradezco mucho esta charla, te mando un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Dijiste Quintana Roo y ayer, 18 de febrero, se cumplieron 2 años del femicidio de Agostina Jalabert en Quintana Roo. Y me trajiste como todo ese caso también, que lo acompañamos en lo personal, en Splendid y en las colectivas. Te mando un abrazo enorme. Gracias, chicas. Gracias, Caro. Gracias, Yami. Y gracias por este espacio, No, por este por favor, momento. te mando un beso enorme para vos, para tu niña y para tu otra niña. Un abrazo. Gracias.